¿Qué chucha me miras, conchetumare? El síndrome de la pubertad es un concepto introducido en la serie de Seishun Butayerou, el cual se manifiesta de manera distinta en cada personaje. Por ello, en este video explicaremos cómo funciona esta enfermedad y todos los tipos que existen en la novela ligera, ya que algunos pueden resultar algo complicados de entender sin toda la información proporcionada en el material original. Pero antes que nada, ¡comencemos! El síndrome de la adolescencia o pubertad es un término utilizado para describir experiencias anormales durante la etapa de la adolescencia, como resultado de la sensibilidad e inestabilidad emocional de una persona. Se manifiesta como un fenómeno paranormal provocado por emociones intensas o traumas psicológicos, afectando la realidad de formas inusuales, como la invisibilidad, bucles temporales o heridas físicas reflejadas. En el volumen 1 de Seishun Butayerou, este síndrome se presenta como un trastorno peculiar y profundamente explorado. Los psicólogos lo interpretan como una señal clara de inestabilidad emocional, mientras que ciertos autoproclamados expertos la describen como una forma de ataque de pánico, producto del estrés generado por la sociedad moderna. Algunos incluso la consideran una enfermedad mental provocada por la tensión entre un mundo frío e indiferente y el mundo idealizado que cada persona construye en su mente. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías, hay algo que todos comparten: nadie la toma en serio. Para la mayoría de los adultos, no es más que una ilusión o una exageración juvenil, relegada al terreno de la imaginación y tratada como una simple leyenda urbana. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre personas capaces de leer mentes, ver el futuro, intercambiar cuerpos con alguien más y otros sucesos de naturaleza sobrenatural. En la vida real, el término síndrome de la pubertad no existe como diagnóstico médico oficial en Japón. Se trata de un concepto ficticio, utilizado como metáfora para representar los conflictos emocionales, sociales y psicológicos que enfrentan los adolescentes. A pesar de no ser un síndrome clínico real, toma inspiración en trastornos auténticos de la adolescencia, como el trastorno de la ansiedad, de identidad, del estado de ánimo y el aislamiento social. El efecto del síndrome de la pubertad en Mai Sakurajima es el primero que se presenta en la serie y consiste en que ella se vuelve invisible y su existencia se olvida de forma subconsciente por casi todas las personas a su alrededor. Este fenómeno surge a partir de un deseo previo de ser olvidado por el mundo, provocado por una experiencia traumática. Cuando era más joven, su madre la obligó a participar en una sesión de fotos en traje de baño. En ese momento, Mai comprendió que su madre solo lo utilizaba para fines económicos, lo que la llevó a rechazar la atención pública y a desear desaparecer. Este sentimiento está fuertemente relacionado con su vida en el colegio, donde todos la ignoran debido a ser una actriz reconocida, pero inalcanzable para ellos. Según Futaba, la explicación para curar este síndrome se basa en una teoría de observación. Si el desvanecimiento de Mai es causado por la indiferencia subconsciente de algunos estudiantes hacia ella, entonces Sakuta debe crear una razón suficientemente fuerte para que su existencia vuelva a ser reconocida. Este efecto desaparece cuando Sakuta le confiesa públicamente su amor frente a toda la escuela, un acto que obliga a estudiantes y profesores a reconocer su propia existencia nuevamente, rompiendo la atmósfera de olvido que la envolvía. Este fenómeno guarda una fuerte semejanza con el concepto del gato de Schrödinger. Mientras no se abre la caja para comprender si el gato está vivo o muerto, la conciencia no puede definir su existencia. De la misma manera, si las personas no reconocen la existencia de Mai, simplemente no la perciben, como si no existiera. El síndrome de la pubertad de Tomoe Koga se manifiesta a través de una distorsión en la percepción de la realidad, causada por su intenso miedo al rechazo y su baja autoestima. Todo comienza cuando intenta evitar a toda costa que el chico que le gusta a una de sus amigas se le declare, para no alterar la dinámica social que mantiene con su grupo. Este conflicto interno se manifiesta como una especie de bucle temporal. El mismo día se repite tantas veces como sea necesario, hasta que Tomoe esté satisfecha por el resultado, como si se tratara de lanzar los dados una y otra vez. Curiosamente, Sakuta es el único consciente de estas repeticiones, debido a un vínculo cuántico que se formó entre ambos desde el momento que se conocieron, cuando, en una situación cómica y simbólica, ambos se dieron una patada en el trasero. Durante el tiempo que convivieron, Sakuta le enseñó a dejar de preocuparse por la opinión de los demás, a alejarse de grupos tóxicos que la presionaban a actuar de cierta manera por miedo a quedarse sola y a valorarse por quien es realmente. Gracias a esta relación, Tomoe logró superar su miedo al rechazo y la necesidad de esconderse tras una fachada. El punto clave de su evolución fue cuando se armó de valor y confesó sus sentimientos, entendiendo que no puede controlar los sentimientos de los demás ni vivir dependiendo de ellos. Aunque inicialmente se presenta como un viaje en el tiempo, se revela que su síndrome no consiste en desplazarse temporalmente en sentido estricto, sino en una simulación del futuro. Es decir,
No se trata de regresar en el tiempo, sino una repetición basada en cálculos predictivos desde un punto determinado. Este concepto está inspirado en la teoría del demonio de Laplace, que sugiere que si conocieras todas las condiciones del presente, sería posible predecir completamente el futuro. Ryo Futaba manifiesta su síndrome de la pubertad como resultado de una lucha interna consigo misma. Las partes femeninas de su cuerpo se desarrollaron antes que las de sus compañeras, y algunos chicos comenzaron a mirarla con ojos lujuriosos, lo que hizo que comenzara a odiar su propio cuerpo por la forma en que era percibida. Con el tiempo, al notar que sus dos mejores amigos seguían adelante con sus vidas, e incluso ambos consiguieron novias muy atractivas, Ryo comenzó a temer a quedarse sola y ser abandonada. En un intento por llamar la atención, comenzó a publicar fotos sugerentes de sí misma en internet, y aunque no le gustaba hacerlo, continuaba motivada por el miedo de perder el afecto y la atención de quienes la rodeaban. Esta contradicción entre lo que hacía y lo que realmente quería, provocó su división en dos versiones físicas distintas de sí misma, una Ryo que deseaba atención a cualquier costo, y otra que detestaba el modo en que su cuerpo era utilizado para obtener esa atención. Esta fragmentación refleja un conflicto emocional profundo relacionado con su imagen corporal, autoestima y necesidad de aceptación. La cura del síndrome ocurre cuando ambas versiones de Ryo enfrentan sus emociones y se reconcilian. La clave está en comprender que pueden ser valoradas y aceptadas por quienes la aprecian de verdad, sin tener que actuar en contra de su voluntad o comprometer su integridad. Esta sanación comienza durante una fiesta en la playa con sus dos mejores amigos, aquellos que temía perder, donde confirma que su amistad con ellos sigue intacta. Finalmente, al invitar a su otra versión a asistir al espectáculo de fuegos artificiales, ambas logran aceptar sus deseos opuestos y fusionan nuevamente en una sola persona. De este modo, Ryo entiende que puede querer atención sin tener que traicionar a sí misma, y que su valor no depende de cómo lo es su cuerpo, sino de quién es realmente. El síndrome de la adolescencia de Nodoka Toyohama, media hermana de Mai Sakurajima, se manifiesta como un intercambio de cuerpos entre ambas. Este fenómeno surge a raíz de los intensos sentimientos de celos, inseguridad e inferioridad de Nodoka experimenta a su hermana mayor. Nodoka vive bajo la constante sombra de Mai, quien es más reconocida, talentosa y admirada. La presión de ser comparada con ella, especialmente por parte de su propia madre, lleva a Nodoka a un estado emocional inestable, deseando inconscientemente ser como Mai. Este deseo profundo y contradictorio provoca que ambas tomen la apariencia de la otra. Este evento presenta simbólicamente cómo Nodoka perdió su propia identidad al tratar de imitar a Mai. Al vivir en el cuerpo de su hermana, Nodoka comienza a comprender el peso que Mai carga a diario, desde su agenda exigente hasta el esfuerzo que implica mantener su imagen pública. Poco a poco, se da cuenta de que la vida de Mai no es tan perfecta como ella imaginaba y que su hermana, en realidad, sí se preocupa por ella, aunque no le demuestre de forma directa. La resolución del síndrome llega en un momento de gran carga emocional, cuando Nodoka encuentra sus cartas para Mai, en lo que expresa todo el cariño y admiración. El gesto sincero derriba las barreras emocionales entre ambas. Cuando finalmente se reconcilian y se abrazan, los cuerpos regresan a la normalidad, simbolizando que Nodoka ha aceptado su propia identidad. Ya no necesita compararse con Nae para sentirse valiosa. De este modo, el síndrome se supera cuando Nodoka reconoce su valor personal, sin necesidad de imitar a Mai, aceptando que puede ser querida y respetada por quien realmente es. Se reconcilia con sus emociones y deja atrás el conflicto de identidad. Este caso del síndrome refleja claramente cómo la adolescencia puede implicar sentimientos de comparación, falta de autoestima y deseo de validación, y cómo enfrentarlos con sinceridad emocional puede conducir a la reconciliación interna. El síndrome de la adolescencia de Kaede Asasagawa, la hermana menor de Sakuta, es uno de los casos más complejos y conmovedores de toda la serie Seishun Butayarou. Su síndrome se manifiesta de forma física. Lesiones reales como moretones y cortes aparecen en su cuerpo sin causa aparente. Estas heridas son la manifestación física del acoso cibernético y psicológico que sufrió durante su etapa escolar. Aunque el bullying no fue físico, su cuerpo reaccionó como si lo fuera. El dolor emocional y el aislamiento fueron tan extremos que Kaede desarrolló, de un día para otro, una nueva personalidad como mecanismo de defensa. Esta es la Kaede que conocemos en los primeros 5 volúmenes, una chica amable, infantil y completamente dependiente de su hermano, la única persona que comprendió su estado. Esta nueva Kaede no recuerda su etapa escolar, ni a varios miembros de su familia, ni siquiera la Kaede original. Durante ese periodo, el síndrome también le impide salir de casa, ya que experimenta un miedo paralizante hacia el mundo exterior. La evolución de su síndrome comienza cuando Kaede se da cuenta que la vida de Sakuta sigue en curso y no podrá depender de él para siempre. Además,
es consciente que su yo original podría regresar en cualquier momento y teme que su hermano sufra al perderla. Por ello, decidió escribir una lista de metas para vivir plenamente el tiempo que le queda como esta Kaede, sin arrepentimientos. El punto culminante llega cuando su yo original empieza a despertar, lo que genera un conflicto emocional profundo. Finalmente, el síndrome se cura simbólicamente cuando su personalidad original regresa por completo, junto con todos sus recuerdos del pasado. Esto implica que la Kaede dulce y frágil que Sakuta cuidó desapareció, dando paso a una joven que, si bien más fuerte, ha atravesado un enorme sufrimiento. El impacto de su síndrome no termina ahí. En el volumen 8 o en la segunda película se revela que aún se manifiestan moretones, aunque van desapareciendo a medida que Kaede crece como persona y avanza en su proceso de sanación. Makinohara Shoko podría decirse que tiene uno de los síndromes de la pubertad más complicados de entender la primera vez que ves la serie, e incluso por los propios lectores de la novela ligera. Aparentemente, su síndrome de la pubertad comienza en la primaria, cuando tiene que rellenar unas hojas sobre su futuro. Al conocer su enfermedad, sabe que no le quedaba mucho tiempo, por lo que se manifestó en su realidad una Shoko mayor que pueda cumplir con todos los sueños que creyó imposibles por su condición. Sin embargo, más adelante nos enteramos de que esa Shoko es en realidad una versión del futuro, que existe exclusivamente con la misión de apoyar a Sakuta y evitar que muera en el accidente del 24 de diciembre, donde su corazón será donado a Shoko, salvándola. En ese mundo, ella estuvo muy feliz de recibir un donante, pero al descubrir que se trataba de Sakuta, su primer amor, se sintió profundamente arrepentida por haberle arrebatado su futuro a costa del suyo. Es ese arrepentimiento el que le da origen a su síndrome de la pubertad, que le permite viajar en el tiempo, pero esto abre muchas preguntas. Si en la primera línea de tiempo, donde Sakuta muere, no existe la Shoko mayor, ¿cómo logró curar la depresión que tuvo por Kaede? ¿Y cómo recibió aquel consejo que literalmente le cambió la vida? Siempre puedes intentar ser una mejor persona cada día. Esto se explicaría porque en el mundo de Seishun Butoyaru existen muchas líneas de tiempo que literalmente se manifiestan en sueños, y las personas están destinadas a encontrarse o unirse sin importar los acontecimientos. Esta es mi interpretación del tema, puedes compartir la tuya en los comentarios, dado que todos los temas de viajes en el tiempo son complicados de entender. Sakuta, como protagonista, ha experimentado múltiples síndromes de la pubertad, siendo una mezcla inusual de todo lo que conocemos a lo largo de la serie. Contrario a lo que muchos creen, la herida en su pecho no es causada por su propio síndrome de la pubertad, sino por el de Shouko. Al viajar en el tiempo a una línea donde Sakuta aún vive, pasan a coexistir dos corazones de Sakuta en una misma realidad. Como consecuencia, el mundo comienza a percibir esa anomalía, lo que manifiesta físicamente en forma de cicatriz en su cuerpo. Por eso, la herida en su pecho aparece por primera vez cuando conoce a Shouko, y vuelven a intensificarse durante los acontecimientos de los volúmenes 5 y 6. En el volumen 7, cuando Sakuta viaja en el tiempo para salvar al Mai del accidente, manifiesta el mismo síndrome de la pubertad que experimentó Shouko, un arrepentimiento tan profundo por haber perdido a la persona que ama, que desarrolla el poder de viajar en el tiempo. Es el mismo sentimiento que dio origen al síndrome de Shouko original. Una vez en el pasado, Sakuta también experimenta el mismo síndrome que sufrió Mai, el hecho de que nadie pueda verlo ni escucharlo. Sin embargo, gracias a Tomoe y su curiosa conexión cuántica, que se activó tras una peculiar patada en el trasero, logra regresar a la normalidad. Cuando todo se resuelve, aplican ese mismo método de viaje temporal para salvar a la Shouko pequeña, esta vez regresando al pasado con pequeñas trazas subconscientes de lo que ya vivieron, lo que permite alterar ciertos eventos clave. Por ejemplo, Sakuta vuelve a encontrarse con la Shouko mayor, pero en esta línea de tiempo ella no le revela su nombre. Además, Mai acepta un papel en una película que inspira a muchas personas a convertirse en donantes de órganos, lo que finalmente salva la vida de Shouko. Al final, Sakuta y la niña Shouko son los únicos que conservan esas memorias, regresando a ellos cuando se conocieron por primera vez. En el volumen 9, o tercera película, Sakuta desarrolla por primera vez su propio síndrome de la pubertad. Este se origina tras reunirse con su madre, momento a partir del cual, de manera inesperada, todo el mundo deja de verlo. Al leer el diario de su madre, Sakuta se da cuenta de que ella no lo ha incluido en sus planes familiares, lo que le permite comprender el problema a fondo. Durante años, Sakuta se distanció emocionalmente de ella por todo lo relacionado con Kaede, no la visitó cuando colapsó, reconstruyó su vida como un adulto independiente y, en esencia, decidió olvidarse de su madre. Esos sentimientos se reflejan en ella, quien a su vez también lo olvidó. Así, Sakuta desaparece simbólicamente del mundo y aparece en su cuerpo una cicatriz en el ombligo, representación de la ruptura del vínculo con su madre, una clara alusión al cordón umbilical y la conexión emocional entre madre e hijo. En medio de este conflicto aparece una versión infantil de Mai, quien representa la entrada a un mundo alternativo donde su vida parece ser mucho mejor. La razón por la que Mai tiene esta forma es un spoiler, así que me limitaré a mencionar que ella simboliza el paso a esa realidad paralela. Aunque en este otro mundo Sakuta tiene una vida ideal, finalmente decide regresar para afrontar sus propios problemas.
reencontrándose con su madre y reconciliándose con todos los sentimientos que había reprimido. Al valorar el esfuerzo de su madre y también el suyo propio, logra sanar emocionalmente, superando el síndrome y empezar una nueva vida con su familia, tal como antes, pero ahora con una nueva madurez. Y bien, esta fue toda la explicación del síndrome de la pubertad que hemos visto en la adaptación animada. Por temas de spoiler, no mencioné los problemas que aparecieron en la segunda temporada, pero si noto mucho apoyo en este video, tal vez hagamos una segunda parte explicando los futuros síndromes que conoceremos. Créeme, realmente son muy interesantes. Si te gustan este tipo de videos, me ayudaría muchísimo que lo compartas y te suscribas para no perderte nada sobre Seishun Butayarou. Pero sin nada más que aportar, adiós.